Hola, bienvenidos, paz de Cristo, a Iglesia Uprising Church Rialto, a nuestro estudio bíblico de entre semana. Soy Pastor Edward Barraza para servir y estamos muy contentos, muy alegres de poder dar este estudio y de que nos estás acompañando en esta tarde. Vamos a orar y comenzar el estudio. Les invito a que oren conmigo. Señor Jesús, venimos delante de ti dándote gracias por esta grande oportunidad de compartir tu palabra. Bendice a los oyentes, que este estudio sea de bendición, les dé armas para ayudarles en su vida espiritual. En el nombre de Jesús, ayúdanos a retener tu palabra en nuestros corazones y meditar en ella en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos en la lección 33 y se llama El soldado cristiano. Amén. La pregunta que queremos usar para romperlos es ¿qué es una armadura y para qué sirve? Pues lo busqué en el diccionario y nos dice que armadura es un conjunto de piezas metálicas o partes rígidas que sirven para proteger el cuerpo de un guerrero o soldado en la batalla. Gloria a Dios. Amén. Qué definición tan atinado, ¿verdad? Abrimos nuestras Biblias a Efesios capítulo 6, los versos 10 al 13. Y esta sección se llama la armadura de Dios. ¿Okay? Esta sección de escrituras. Amén. Y así dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios. Amén. Habiendo acabado todo, estar firmes. Esto incluye habiendo orado, habiendo leído la palabra de Dios, no faltar a la iglesia, ser fiel en todas las áreas, ¿verdad? Dar sus diezmos, traer sus ofrendas, alabando a Dios con acciones de gracias, amando a tu cónyuge, amando a sus hijos, amando a su vecino, perdonando, ¿verdad? Y pidiendo perdón también. Habiendo acabado todo, poder seguir siendo firmes. Gloria a Dios. Como vimos en la lección anterior, venciendo la tentación, Jesús no nos ha dejado solos en este mundo para combatir al diablo y sus tentaciones. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar, hermanos. Sus recursos son provistos a todos los que verdaderamente han nacido de nuevo por medio de agua y del Espíritu. Pero estos recursos no funcionan por sí mismos. Se necesita acción y debemos tomarlos y utilizarlos si queremos tener éxito y vencer a nuestro enemigo. La armadura del soldado cristiano. Segundo de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4,
nos dice, tú pues, hijo mío, fortalézate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Gloria a Dios. Amén. La Biblia nos compara con el soldado. Y aquí Pablo usa como ejemplo la armadura militar del soldado romano para relacionarnos, para poder visualizar, gloria a Dios, la armadura espiritual del cristiano. Lejos de estar indefensos en contra de nuestro enemigo, el diablo, tenemos las armas de Dios que son tantas defensivas como ofensivas para poder vencer y vivir una vida victoriosa. En 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 6, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo da una lista de armas para esta guerra que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nos dice en Efesios capítulo 6, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas o los métodos o las artimañas sagaces del diablo. Amén. Esta armadura nos fue colocado enteramente cuando recibimos el Espíritu Santo y es vital para que podamos ganar la batalla en contra del diablo. Si ponemos toda la armadura de Dios, ciertamente podremos resistir en el día malo, como dice en el verso 13. Si no la ponemos, entonces no va a haber victoria, no vamos a poder vencer. Sí. Esta armadura tiene 6 partes o piezas. 5 de ellas son para nuestra protección contra todo lo que el diablo arroje, y la 6ª se usa tanto para defensa como para atacar y derrotar. No se nos dio armas para la espalda porque Dios nunca tuvo la intención de que diésemos la vuelta y huyésemos. Se supone que el cristiano nunca debe huir de la lucha contra el mundo, la carne o el diablo, sino debemos confrontarlo y dice la palabra fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza. Acuérdate que esta pelea es espiritual. Uno tiene que estar revestido del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa es la fortaleza del cristiano, la fortaleza del Señor, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Es el poder, la autoridad que se nos da, ¿verdad? Y si lo tratamos de pelear con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento y inteligencia,
no vamos a poder vencer, ¿verdad? Lo tenemos que confrontar y nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Leamos Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Pablo sigue diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las piezas mencionadas? La primera es el cinturón. El verso 14 dice: ceñidos los lomos con la verdad, ¿verdad? Y el soldado cristiano debe amar la verdad, la doctrina pura de Dios. En otras palabras, debe amar la palabra de Dios. Amén. Esto le dará la firmeza que aquí es representada por los lomos, y es decir, la cintura, ¿verdad? El cinturón se pone en la cintura. Amén. Y no nomás es para los pantalones, ¿verdad? Los cinturones también se usan para establecerse, para poder ponerse de pie y pararse derecho, ¿verdad? Cuando se ciñe aquel cinto, ¿verdad? Y es para no perder el estabilidad, ¿verdad? No ser fácilmente movidos por cualquier viento de doctrina o filosofía o opinión o teoría de hombres, hermanos. Amén. Tienes que amar y conocer la verdad, ¿verdad? Y ceñir el cinturón, ¿verdad? Y decir: no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. La segunda pieza es la coraza. Y el verso 14 dice: tomar la coraza o pechera de la justicia, ¿verdad? Y esa es la que cubre el corazón. Esta protección de vivir correctamente protege los órganos más vitales del soldado: el corazón, los pulmones, ¿verdad? Y todos los órganos sensitivos, ¿verdad? Que fácilmente pueden herir, ¿verdad?, al soldado. La rectitud y la justicia deben estar en tu corazón para que puedas derrotar al diablo. Amén. Pieza número 3 es el calzado, ¿verdad? Son los zapatos. El verso 15 dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 15, Pedro dijo: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Los pies del soldado cristiano deben tener siempre puestos los zapatos de la preparación para compartir las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Usted debe poder contestar estas preguntas. ¿Por qué murió Jesús? ¿Es cierto que Jesús resucitó de los muertos? ¿Y de qué sirve eso para nosotros? Amén. Todas estas son preguntas hablando de la vida de Jesús, ¿verdad?
y del Evangelio, del plan divino de salvación, ¿verdad? Que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Amén. La pieza número 4 es el escudo. Y verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un escudo atado al brazo derecho del soldado y sostenido con su mano puede ser movido rápidamente para proteger cualquier parte del cuerpo que sea atacada. Satanás arroja sus dardos encendidos, pero el escudo de la fe los apaga. Primero de Juan 5, 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Su fe en Jesucristo es lo que vence al mundo. Gloria a Dios. Hemos mencionado las primeros 5 piezas, que son el cinturón, la coraza, el calzado y el escudo. Perdón, 4 piezas, ¿verdad? La quinta pieza es el yelmo. Y el verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. La última de las piezas defensivas del armamento de Dios es el yelmo de salvación. El yelmo protege la cabeza. Si la salvación de Dios no cubre su mente y tus pensamientos, todavía no te has puesto esta pieza vital de las armas de un soldado y tienes la cabeza expuesta todavía. Amén. En 2 de Corintios capítulo 10, después de hablar de que las armas de nuestra guerra son poderosas en Dios para derribar las fortalezas de Satanás, en el verso 5 Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Hablando de los pensamientos malos de nuestras mentes humanas, que son dardos del enemigo o fortalezas que Dios nos capacitará para derribar, si es que usamos la armadura que nos ha dado específicamente para proteger la mente, el yelmo de salvación, que se necesita colocar bien en la cabeza, hermanos. La pieza número 6 es la espada. Las maravillosas piezas de armamento ya mencionadas son para defensa o para nuestra protección. Sin embargo, también se nos ha dado unas armas ofensivas que son poderosas. Gloria a Dios. Amén. Y la primera es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la otra mencionada es la oración, hermanos. Amén. Con ellas podemos vencer y alcanzar a poseer el propio territorio del diablo, hermanos. Amén. Les sugiero que la palabra de Dios sirve para protección y firmeza mediante el cinturón de la verdad. También es la palabra, la coraza de justicia, amén, que protege su corazón, ¿verdad? Y los órganos vitales. Y la palabra al mismo tiempo es el calzado de los pies, hermanos, y el yelmo de salvación, hermanos. Pero ahora estamos viendo que como la espada, la palabra sirve también como la arma ofensiva para combatir, hermanos. Así como un soldado entrenado puede usar su espada para destruir a su adversario, el Hijo de Dios puede usar la palabra de Dios para derrotar completamente
al diablo y todas sus artimañas, hermanos. La victoria gloriosa de Jesús sobre las 3 tentaciones de Satanás fue logrado, ¿cómo? Por la oración y ayuno. ¿Te acuerdas que él estaba en ayuno por 40 días? Y utilizando la espada de la palabra de Dios contra él. Esto se encuentra en San Mateo capítulo 4. Fue la palabra de Dios la que dejó a Satanás sin oportunidades y tuvo que huir. Hebreos capítulo 4 verso 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de toda espada de 2 filos. Y hermanos, por favor, estúdiala, guárdala en tu corazón y úsala cada vez que el diablo se acerque con sus tentaciones. Para concluir, Efesios capítulo 6 comienza con palabras de tomar acción, como 6.1 dice obedecer, y verso 6 dice servir. El verso 10 dice fortaleceos en el Señor y estar firmes. Amén. Son palabras de acción, hermanos. El verso 11 dice vestíos de toda la armadura de Dios. El verso 13 dice tomar a toda la armadura de Dios. Y la última palabra que usa se encuentra en el verso 18 y es la palabra de acción y la segunda arma ofensiva, que es orar, la oración. Y yo incluyo esta pieza número 7, la oración. Efesios capítulo 6 verso 18 nos dice: en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Cuándo debemos orar, hermanos? Pues debemos orar antes de entrar a la batalla y durante la batalla, cuando estamos en medio de ella, y aun cuando salimos y Dios nos ha dado la victoria, ¿verdad? O hemos sido derrotados. Amén. Debemos terminar con oración, hermanos. En todo tiempo debemos estar orando. Amén. ¿Y por qué después? Pues si hemos sido derrotados es para pedirle perdón a Dios, porque no estábamos preparados y no estábamos listos. Si nos ha dado la victoria, es para darle toda la honra y toda la gloria a Él, porque fue en su fuerza, en su poder, que se nos dio la victoria y pudimos vencer, hermanos. Y así nos mantenemos humildes, hermanos. No nos llenamos del que fui yo y con mis propias fuerzas lo hice, con mi intelecto, ¿verdad? Lo hice, lo gané. No, hermanos, fue el Señor. Fue el Señor, fue el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Amén. Amén. La orden del Señor es orar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Por aquellos que dicen, ya oré 5 minutos y ya no sé por qué orar. Ya no tengo nada por qué orar. Ya lo dije todo. No, pues aquí nos está dando una lista larguísima, hermanos. Amén. Que puedes orar por días, por semanas, por meses y no alcanzar a terminar esta lista. Dice que ores por todos los santos, hermanos. Y también la Biblia habla de orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernadores, ¿verdad? Como ahora es el presidente Trump, ¿verdad? Y a lo mejor sigue siendo el presidente Trump, o a lo mejor sea el presidente Biden, qué sé yo, ¿verdad? Pero hermanos, es tiempo de orar, porque hay poder en la oración y la oración cambia cosas, hermanos. Amén, amén. Así que en la próxima lección nos concentramos en la estrategia de combatir espiritualmente en la oración. Véngase preparado, hermano. Prepárase durante esta semana para esta próxima lección. Amén. Y los dejo con esta última pregunta para
meditar en ella, para pensar seriamente en ella, ¿verdad? Y para trabajar en ella también. ¿Listos? Como soldado de Jesucristo, ¿en qué áreas piensas que deberías mejorar para poder pelear mejor tu batalla contra el enemigo? Una vez más, como soldado de Jesucristo, queriendo agradar a aquel que te llamó, ¿en qué áreas, cuáles son sus debilidades? ¿Piensas que deberías mejorar para poder pelear mejor tu batalla contra el enemigo? Todos tenemos debilidades, hermanos, áreas donde flaqueamos, ¿verdad? Y en esas áreas tienes que trabajar en ellas, y yo tengo que trabajar en ellas también. Amén. Eso ha sido nuestro estudio para esta semana. Espero que sea de grande ayuda para ti, ¿verdad? En tu lucha diaria, ¿verdad? En tu diario vivir. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que Él nos cubre y nos protege, ¿verdad? De todo. Los que han sido afectados y no afectados con el coronavirus, les digo en el nombre de Jesús que todo saldrá bien. Amén. Dios está en control de todo, ¿verdad? A veces pensamos que no estamos expuestos a lo que está afectando al mundo, pero aquí estamos viendo que mucho del pueblo de Dios, aún nuestros líderes, están siendo afectados, ¿verdad? Por esta pandemia. Pero si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros saldremos victoriosos, vencedores en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga. Sigue orando por su humilde pastor Eduardo Barraza y familia, y sigue orando por todos los santos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Hasta la próxima.